Bienvenidos primordios y miselias a este podcast que he decidido llamarlo Encuentro con el hongo. ¿De qué va el podcast? Vamos a hablar de experiencias psicodélicas, de uso de nootrópicos, de uso responsable de set and setting, de cosas que suceden una vez que uno conoce el efecto de los hongos. ¿Quién soy? Soy Matlock, soy un escritor con muchos secretos y uno de ellos es que soy micólogo aficionado y me gusta mucho el mundo de los hongos desde que soy muy chico. Siempre vi en los hongos algo fascinante porque me decían que eran venenosos, que no se podían tocar, y a mí me llamaba mucho la atención que algo tan hermoso y tan misterioso tenga como esta cualidad de crecer solo. Siempre estaban como en una parte del árbol que no había muchos y siempre era uno solo grande, pero estaba esa creencia que creo que nuestros viejos muchas veces la ponen para evitarnos un peligro. Entonces, como se decía que los hongos eran venenosos y que te podían matar, a mí me encantaban, a mí realmente me encantaban. Y a lo largo de la vida me fui separando después de seguir como estudiándolos porque me interesaron otras cosas como la PlayStation o los libros. Pero en pandemia estaba trabajando como camarero. Una de mis compañeras empezó a salir con un chico que cultivaba hongos y me llevó a la casa. Ya se tanteaba la idea de que íbamos a probar, pero lo que sucedió fue que antes de eso pude ver un poco el proceso de creación porque el novio de ella estaba de vacaciones y entonces íbamos como a escondidas. Mi primer encuentro con un hongo de psilocibina fue así, fue entrando a la casa de esta persona y mi amiga tenía que ir a airearle los hongos para que tomen oxígeno y se formen. Y cuando fue a abrir un tupper había uno gigante que ya estaba para cortar y lo cortó, y ahí pude tocarlo, pude sentir la carne, el tejido fibroso del hongo, y fue una sensación muy hermosa porque sentí que estaba encontrándome con algo que en mi niñez había sido como muy significativo, solo que con creencias nuevas y sabiendo que lo podía tocar sin morirme. Así que, así como estábamos, quedamos para la semana siguiente, y a la semana siguiente, cuando los hongos ya estaban bastante secos, hicimos la primera experiencia. Antes de contar cómo fue la primera experiencia, yo quiero decirles que llevo a los hongos porque había algo en mí que me decía que yo tenía mucha habilidad para poder hablar de eso y entenderlo, y aparte porque soy psiconauta de que tengo más o menos 16 años y empecé a probar diferentes tipos de psicoactivos, empezando por la marihuana, que fue la que más usé durante todo este tiempo y la sigo usando. Después pasé por los ácidos, pasé por el éxtasis también, probé ketamina, probé muchas para ver qué hacían, porque me interesaba mucho el efecto mental, más que nada, saber qué es lo que te produce. Había una ampliación en la realidad que yo buscaba desde chico cuando tuve mi primer encuentro con la marihuana, entonces me empezó a gustar. Yo lo que buscaba en la experiencia de hongos era algo natural porque en ese momento, que fue pandemia, estaban baratísimas los cartones de un supuesto LSD que tiene 25I o un químico que se llama NBOME, N-BOM, que son ácidos de imitación y que suelen ser mucho más abrasivos y con efectos desconocidos a largo plazo. Entonces, frente a esa posibilidad y existencia de estos ácidos que en ese momento salían 350 pesos por cartón y había que tomarse 3 para estar loco, o como uno quisiera estar, y lo único que terminabas teniendo era como mandibuleos, se te aumentaba la presión arterial. Yo no sentía mucha psicodelia con esos ácidos, sentía más que nada como una energía. Así que en un momento dije, bueno, se acabó esto, se tomará solo pasti o MD, pero después empezó a suceder que las pastis venían adulteradas, empezó a haber laboratorios que las fabricaban de manera nacional, empezó a haber toda una contaminación respecto a las pastis que tampoco las hicieron seguras,
Y lo mismo pasó con el MD, y lo mismo pasó con la Keta, y después con el Tusi, y así. Todas esas drogas de diseño o artificiales, con el fin de abaratar costos, empezaron a reducir la calidad, y los únicos perjudicados en este caso son los usuarios, porque los narcotraficantes y los tranzas que te la venden mucho no se van a estar fijando en la pureza, salvo que sea un tranza responsable y no quiera quedar pegado a nada, pero sabemos cómo es este tema de comprar en diferentes lugares, cuando tenés que comprar en Telegram, nunca sabes quién es la persona que está del otro lado. Yo frente a esas cosas dije basta, como consumidor responsable me quiero poner un stop frente a ese tipo de creencias y de maneras de operar con estas cosas, porque si son medicinales, o mi idea es buscar una medicina, o por lo menos un momento recreativo en donde sentirme bien, no puedo con nada de esto porque me está haciendo poronga el sistema, básicamente. Así que frente a esa búsqueda, frente a esa intención, me encuentro con mi amiga que se llama Maca, saliendo con este chico que cultivaba hongos, y ahí fue cuando dijimos, ok, vamos a probar. Mi amiga me explicó que antes de tomar hongos hay algo que hacer que está muy bueno, que se llama Set and Setting, que tiene que ver con una serie de preguntas para asegurar la experiencia psicodélica y llevarla al máximo disfrute y de alguna manera evitar cierto margen de error o el famoso mal viaje. El Set and Setting tiene preguntas como, por ejemplo, ¿con quién lo voy a hacer? ¿Quiénes son las personas? ¿Van a tomar todos? ¿O alguien nos va a cuidar, por ejemplo? ¿En dónde lo voy a hacer? ¿A qué hora lo voy a hacer? ¿Tengo que hacer algo después? En lo posible, no hagan nada. Permítanse el día para disfrutar la experiencia posterior. Y también el Set and Setting también te tiene preguntas como ¿qué voy a comer durante el viaje si me agarra hambre? ¿Qué música voy a escuchar? En el caso de que me asalte un recuerdo que no quiera, que me meta en un loop, ¿qué hago? ¿Qué hago con todo eso si se me presenta? El Set and Setting es como un escudo mental que vos te podés armar para ir a la experiencia psicodélica con herramientas, porque mucha gente va suelta, o en el peor de los casos va con muchas cosas sin resolver, y los hongos muestran, son como una gran lupa donde uno puede ver con mucha atención, desde pensamientos hasta recuerdos, hasta sentimientos. Se pueden cerrar heridas explorando la realidad psicodélica. Yo lo hice. Yo, estando de hongos, una de las primeras cosas que hice fue volver al momento en el que fue mi abuso sexual y escaparme de las garras de mi abusadora, y en otro viaje me la encontré y la perdoné. Me facilitó a mí la existencia porque no quería ser un ser humano resentido ni estar como con heridas que funcionan de subtrama, porque a ver, yo ya tenía en claro que lo que me hicieron estuvo mal, que la persona murió, que pagó, que sufrió y todo eso que uno espera que le pase a un pedófilo, a una violadora. Pero a mí lo que me sucedió fue que las heridas que me dejó el abuso seguían funcionando por atrás, porque problemas para dormir los tuve desde que me abusaron sexualmente, desde parálisis de sueño hasta terrores nocturnos, y además tengo algo que se llama el síndrome de la cabeza explosiva, que es un síndrome que te da cuando dormís, que sentís que se te abre la tapa de los sesos. Y además de sentir eso, sentís como cuando bostezás, cuando se te abren un poco los tímpanos, que entran como esos grillos. Bueno, sentís eso, pero como si fuesen balas que te caen en la cara. Es una sensación muy fea, es muy desesperante, y cuando se combina con los terrores nocturnos y las parálisis oníricas, por momento parece que estás literalmente rebotando adentro de tu cabeza viendo las peores cosas, sin ningún tipo de psicodélico, pura creación mental. Entonces a mí esas cosas me cagaban un poco la vida, porque yo en ese momento estaba en pareja, y mi pareja, desde que empezamos a compartir una cama y empezamos a dormir juntos, entendió que yo los trastornos de sueño los tenía, eran crónicos, y había veces que se volvía medio complicado dormir conmigo porque me despertaba mucho en la noche llorando cosas del abuso. Entonces,
Con los hongos pude cerrar esa herida, esas microheridas también, porque me ayudaron a entender que soy hermoso, que soy una persona digna, que por estar accediendo a la posibilidad de comerme un hongo y entrar en contacto con ellos, tengo un premio que no todo el mundo va a tener en esta vida, que hay gente que va a morir y que van a nacer y morir sin comer hongos y se van a privar de un regalo de la existencia. Y me hizo entender mucho el presente y me ayudó muchísimo a empoderarme como escritor y a los procesos creativos. Eso lo fui descubriendo con el paso del tiempo, pero en mi primera experiencia, una vez que habíamos definido el set and setting, fuimos al costado del río por Martínez, si no me equivoco, y mi amiga llevó 2 gramos para cada uno, para ella y para mí, y compramos jugo de naranja, exprimimos la naranja así con la mano, y cada uno en su vasito tiramos los hongos, los dejamos 10 minutos, comimos los hongos hidratados en jugo. Ahí me explicó que la vitamina C tiene un ácido que lo que hace es que transforma la psilocibina en psilocina, o al revés, no me acuerdo si era psilocina en psilocibina, pero eso se hace en el estómago y lo hacen los jugos gástricos. Si vos le ahorrás ese paso al cuerpo usando jugo de naranja, ya tomas los hongos como activados y en vez de esperar más o menos 1 hora a que te empiecen a pegar, te empiezan a hacer efecto a los 30 minutos, más o menos, 20 minutos. Y lo hicimos, y en el medio fumamos un porrito y sentí en el momento en el que todo se empezó a conectar en mi cuerpo, empecé a sentir la sensación en sí de entereza. Y me quedé con los ojos cerrados mientras sentía cómo viajaba a través de mi torrente sanguíneo eso que había consumido, porque estoy como muy afianzado con las sensaciones de mi cuerpo y yo siempre la paso bien. Y tengo un tema que es también que si me das una pastilla y me decís esto es éxtasis, yo la tomo y por más que es una valla aspirina, mi mente va a experimentar éxtasis. Tengo como muy desarrollada esa parte del subconsciente en donde soy muy influyente o siempre es como que de alguna manera me gusta probar ese tipo de cosas que amplían la conciencia. Entonces es como que mi mente ya de por sí va a eso. Yo no tengo, como le pasa a otros que no les pega cuando dicen, no tengo una negación o un miedo hacia lo psicodélico, al contrario, me encanta. Y empecé a sentir cómo subía y cómo se conectaba conmigo. Y cuando abro los ojos me encuentro con el cielo que estaba despejadísimo, pero había una nube tan grande que desde donde yo la veía a Buda sentado en su posición budista, y la nube pasaba como muy rápido, pero la forma cambiaba, pero yo seguía viendo al Buda y me dio mucha alegría eso. Y cuando la miro a mi amiga estaba con los ojos cerrados sonriendo, y cuando los abre la vi hermosa, chicos. La vi como si fuese, le vi la esencia, te diría, le vi es como si hubiese visto todas las fotos de ella de cuando era chiquita superpuestas, y vi una ternura en mi amiga que no conocía, y nos dimos un abrazo y como que nos pusimos un poquito a llorar de la emoción, porque yo sabía que estaba sintiendo algo que jamás había sentido en mi vida, que es el amor por la existencia, el amor por estar ahí, el amor porque no sé, además de ser camareros, y mi vida en ese momento no estaba tan buena como ahora, tenía otro tipo de herramientas, pero estaba muy subyugado a las creencias de la sociedad y muy tóxico con un trabajo que me hacía mal, con patrones de comportamiento y acostumbrado a que los jefes siempre sean una cagada conmigo, que estar ahí como rompiendo la barrera del tiempo lineal para acercarme a algo más superior, me hizo entender que los hongos no eran como cualquier otro tipo de droga de diseño que andaba girando por ahí, sino que era algo más trascendental, más ancestral. Lo sentía totalmente natural en mi cuerpo, y además de eso, como ya había leído antes sobre lo que podía pasar en el viaje de hongos y todo,
Estuve muy de acuerdo con Terence McKenna cuando dice que los hongos son la carne de Dios. O sea, realmente creo que no he probado ayahuasca en mi vida porque me da mucho miedo, no sé por qué. No he probado cactus, probé pero en microdosis porque también son cosas que... Yo, por ejemplo, ayahuasca no siento que tenga que probar por ahora porque siento que es algo que me da miedo. No siento que sea para mí esa planta. Lo mismo me pasa con los cactus. Como que probé en microdosis y entendí un poco por dónde va el efecto, pero con mucho respeto. Pero con los hongos me pasó que conecté. Fue amor a primera vista y no he tenido malos viajes de hongos nunca. Sí me pasa que cuando se me está por presentar el pensamiento distorsionado, tengo que parar, respirar y recordarme que estoy en una ampliación de mi realidad y que todos los pensamientos de mi cabeza están ahí para que los vea. Y a medida que los hongos subían, el viaje se puso más interesante porque no hablamos tanto, pero había una apreciación por la naturaleza, por estar ahí en ese momento, que me hizo entender y fue como mi herramienta principal para decir como, bueno, ok, cuando esté en una, sé que tengo que volver al presente, sé que tengo que mirar a mi alrededor y decir, che, banca, en mi mente está pasando una guerra, pero si miro de acá para afuera, hay otro tipo de cosas que me pueden ayudar. Creo que a eso muchas veces en lo que son los viajes de hongos le dicen la disolución del ego, porque es como que por un rato tu mente deja de pensar bajo tu personalidad, digamos, y se amplía. Entonces eso te permite observar cosas desde un punto de vista macro, en donde decís, che, este problema para Matlock, con su historia, con su vida, con sus experiencias, significa esto. Pero para el Matlock que está ampliado en este momento, con la psilocibina encima, rompiendo esquemas y conectando nuevos, esto es algo que se puede solucionar. Algo que ya pasó y no tiene por qué tener su señal en el presente. Entonces ahí realmente entendí un poco, en mi caso, por dónde iba la cuestión del hongo. ¿Y qué es esto de que el presente es un regalo? Y sí, acá en el presente estás a salvo. En tu mente puedes estar en cualquiera, pero en tu presente estás a salvo. Y los hongos te permiten como saber eso. Y también entender que tu mente es una máquina con pensamientos constantes, que si los elegís estás siempre en ventaja. Pero si no los elegís, estás repitiendo cosas. Y las repeticiones se naturalizan y cuando alguien naturaliza algo ya no lo cuestiona más. Entonces, a mí lo que me pasó con los hongos es que siento que me devolvieron la naturaleza curiosa de las cosas y de analizarlas. Y otra cosa que también me dijeron que iba a suceder es que cuando tomara hongos por primera vez tenía que tener en cuenta que la percepción de las cosas se vuelve a la de tu niñez. O sea, es como si liberaras a tu niño interno con las herramientas, con el cuerpo y con la conciencia de ahora. Solo que tu niño o tu niña interna está operando, entonces todo te parece fascinante, la naturaleza te parece fascinante. Es como que estás maravillado con las cosas más chiquitas. Yo creo que cuando somos niños estamos como de hongos en una psicodelia constante. Y después la realidad nos va marcando los límites, que es gracioso, que no, dónde puedo hacer algo, dónde puedo no. Pero cuando estás de hongos es como que todo eso medio que te olvidás. Pero no te olvidás en el sentido de que haces cualquiera, te olvidás porque realmente te das cuenta de que todo es una construcción social, que todo es político. Hasta incluso tener la posibilidad o no en tu país de hacer hongos. Y en este país hay como un vacío legal con el tema de los hongos, que yo espero que por favor se legalice, porque actualmente hay estudios hechos por los cuerpos de psiquiatra de la UBA
en donde están demostrando que la capacidad de los hongos para ayudar a terminar con los consumos problemáticos de algunas personas están siendo positivos. Yo tengo una hermana que tiene consumos problemáticos con la cocaína, a la cual le ofrecí la terapia de hongos en repetidas oportunidades con profesionales de por medio y no quiso, y la entendimos. Yo igual no la banqué en ese sentido porque es una persona que está muy mal y que vimos como todo lo que fue haciendo sin necesidad, porque tuvimos las mismas oportunidades de ir al psicólogo, de ir a los mismos colegios, de adquirir una educación, y ella tomó otro camino y la adicción a la cocaína terminó haciendo que lamentablemente pierda la voluntad de querer cambiar. Así que ahí es donde yo veo la diferencia. Tengo una hermana con la que tengo mucha sombra, con las que siempre nos compararon por yo hacer las cosas bien y ella no tanto. Y justamente me pasa que con los hongos entiendo esto. Primero que hay, una vez que haces un viaje puedes estar 1 mes, 2, 3, 4, 5, 6 meses sin hacer un viaje de nuevo, porque en cada persona y en cada mente repercute de una manera en donde los cambios positivos y actitudinales se experimentan a lo largo después. Pero más allá de eso, lo que me sucedió a mí particularmente con los hongis es que tampoco te dan ganas como de contarle al mundo que los prueben. O sea, yo no estoy acá diciendo como ahora vayan y consigan hongos y pruébenlos. No, investiguen si les interesa. Si se están escuchando este podcast porque va a ser la primera vez que van a probar hongos o ya lo vienen masticando y no saben, en los próximos episodios se van a seguir enterando de cómo obtenerlos desde su casa, sin ningún tipo de ilegalidad. Yo les puedo explicar con todo el amor del mundo, porque yo les voy a ser sincero, en este momento de mi vida soy un escritor independiente, tengo 3 libros que vender para poder comer, y además de eso voy a hacer un capital con mi voz, porque a la gente le gusta mi voz, y dije bueno, voy a tener un podcast sobre uso de sustancias, sobre uso responsable de sustancias psicodélicas. En mi caso, a mí me gustan mucho los hongos, tengo mucha experiencia con hongos, con personas, participé de varios estudios que se hicieron con hongos y me gustaría poder contarlo para brindar un panorama distinto, porque soy también un tuitero que insiste con los hongos en internet, y me como verdugueadas de gente que está del otro lado. Está del otro lado realmente del extremo, y que parecen salidos de la era medieval y te niegan la posibilidad, ¿viste? Porque es como que yo cuando pongo, por ejemplo, que a los adictos a la cocaína, al alcohol, se los podría tratar con hongos, porque yo traté mis adicciones con hongos y pude ver la diferencia, me bardean de una manera, chicos, primordios y miselias que me están escuchando, que yo no les puedo explicar, pero ¿saben qué? Es como el precio de la polémica. Me pasa que por haber escrito una novela sobre chicos que tienen VIH, me digan ansioso. Y bueno, son las cosas que uno se tiene que de alguna manera aceptar, que no son malas, y listo, y seguir propagando y conectando con la gente que sí, porque internet es muy grande y está lleno de gente de todo. Entonces, yo creo que, en fin, lo que me enseñó el viaje tiene que ver con que una vez que entras a conocer los hongos, no creo que te quieras después bajar del proyecto de nutrir tu mente, porque son un complemento para el cerebro, y en pequeñas dosis, que eso vamos a hablar en el próximo episodio, en pequeñas dosis son capaces de liberar desde caudal emocional hasta caudal artístico, hasta generar cosas que uno con su mente no cree que se puedan hacer, no las cree posibles. Antes de irme te quiero dejar un resumen muy claro para que sepas cómo actúan los hongos. Para que te des una idea, tu mente es como una pista de esquí, y en esa pista ya hay caminos marcados que van dejando los esquiadores.
Los esquiadores son tus pensamientos, son tus acciones, son tus creencias. Todo eso va pasando por tu mente y deja surcos. Cuando uno accede a la experiencia psicodélica, lo que está permitiendo es que vuelva a caer nieve sobre esa pista de esquí que es tu cabeza y esos surcos se llenen, que vuelva a estar todo liso. Entonces ese es el momento, cuando nieva, en donde vos, si estás haciendo un trabajo con los hongos, podés instalar desde esquiadores nuevos, pensamientos nuevos, intenciones nuevas, hasta creencias nuevas, así como con la ayuda de alguien que practique hipnosis y te pueda guiar en el proceso de cambiar recuerdos, de cerrar heridas del pasado, de viajar al pasado y hasta incluso de viajar al futuro y verte en tu mejor versión para poder visualizarla y hacer ese proceso de evolución personal que te gustaría hacer, por ejemplo. Yo los uso para eso, para viajar en el tiempo. Así que mi gargolita hermosa, mi primordio, mi micelia, espero que te haya gustado este primer episodio. Van a ser así 25 minutos porque la idea es que los vayas escuchando mientras lavas los platos, mientras estás ahí fumándote uno en el balcón, mientras te haces unos mates a la mañana. Y si te gustó lo que hago, tengo un alias que es Matlo Plata Gracias, mattlo.plata.gracias, en donde puedes hacer tu contribución de lo que quieras para que yo pueda mejorar la calidad del podcast, para que pueda cambiar mi teléfono y arreglar mi computadora, así puedo editar todo en la PC y los puedo hacer periódicos y los puedo sacar todo el tiempo, porque me gustaría seguir haciendo podcast de un montón de cosas. Descubrí que me gusta mucho, así que te quiero mucho, espero que estés bien, que hayas disfrutado este momento. Te deseo lo mejor, te deseo un buen día, una buena semana y nos vemos. Si quieres seguirme en Twitter, me llamo Matlox, estoy en todas las redes como los cuentos de Matlock, así que te espero, te quiero mucho, que tengas un lindo día y te agradezco por tu atención.